Hola, soy Cindy Cantor, de tercer año de la Escuela Martín Buber, y ante todo te quería agradecer muchísimo, Julieta, por participar de nuestras entrevistas que estamos realizando en la escuela a 45 años de la dictadura cívico-militar. Bueno, gracias a vos, Cindy, y a la escuela por habilitar estos espacios, ¿no? Y estos encuentros que, a mi modo de entender, son muy necesarios. Sí, totalmente. Bueno, para comenzar, me interesaría preguntarte quién era tu papá, Enrique Colomer. Bueno, mi papá en este caso puntual no era militante, tenía 29 años, era empleado de una editorial de Riverside, y se encontraba en ese momento trabajando y recorriendo el interior de la Argentina, digamos, ¿no? De la provincia de Buenos Aires en ese momento. El que sí era militante era su hermano, Roberto Colomer, que era un médico pediatra y había decidido, bueno, encarar la militancia, diría como más del palo más del peronismo, ¿no? En ese momento decide irse con su mujer, ellos vivían en Belgrano, tenían una posición bastante cómoda, pero deciden en ese marco de un momento histórico donde muchos jóvenes de clase media o decidían como desplazarse, ¿no? En el sentido que ellos deciden irse a vivir a Córdoba, a Villa Las Paz, a un asentamiento para dedicar su conocimiento, su saber, su experiencia y su compromiso a los sectores vulnerables, a personas que vivían en ese asentamiento. Mi tía era socióloga, Cristina Fernández de Colomer. Entonces, bueno, empiezan su vida ahí y con el tiempo, esto era ya el año 73, cuando hay elecciones, mi tío militaba en el Frejuli, que en ese momento era la fuerza del peronismo, y sale, se postula y sale concejal del Consejo Deliberante de Carlos Paz. Digamos, gana la elección como concejal. Y en ese momento, cuando asume, él, bueno, en su discurso se manifiesta como a favor, digamos, como comprometido y como rinde homenaje, digamos, a los masacrados en Trelew, que fue el 72, ¿no? La masacre de Trelew. Y a partir de ahí comienzan a perseguirlo, le valían la casa, le empiezan a perseguir a su familia, bueno, entonces deciden mudarse, porque estaban perseguidos, a Mar del Plata. Y bueno, se dio la casualidad que los hermanos, o sea, mi papá Enrique y su hermano Roberto, no se veían mucho en ese entonces, bueno, a mi papá le salió un viaje a Mar del Plata, bueno, entonces decide ir a verlo a su hermano, y en la noche que llega a la casa es la noche del operativo, o sea que se supone que lo estaban persiguiendo a mi tío, también en Mar del Plata, porque esto fue, ellos, después de que pasa todo esto en el 73, se mudan en el 75 a Mar del Plata, y esto ocurre en el 77, la desaparición de los tres. O sea, ese día se los llevan a mi papá, a mi tío y a mi tía de la casa de Mar del Plata. Entonces, eso es un poco la historia, digamos, de la caída, pero bueno, mi mamá no era militante, digamos. Claro, claro. Y bueno, teniendo en cuenta que sos fotógrafa, me gustaría hacerte algunas preguntas vinculadas a la fotografía, que me imagino que es un tema muy importante en tu vida. Y en primer lugar, quería preguntarte si conservas alguna fotografía junto a tu papá. Sí, tengo una sola en realidad. Tengo una Sí, sola foto con él. Yo tenía, en esa foto tenía un año, pero bueno, cuando a él lo secuestran yo tenía 3 años. Esto lo digo porque, bueno, no tengo ningún recuerdo de él, digamos. Simplemente lo conozco por haber visto la foto, digamos, u otras fotos donde aparece él. La única que estamos juntos es esa que tengo, que yo tenía un año. eh, y bueno, nada, sí, llama la atención, ¿no? Decir solamente una foto, pero bueno, hay otros hijos que no tienen ni siquiera eso, ¿no? Entonces, hay un laburo muy interesante de una compañera de hijos fotógrafa, que es Lucila Quieto, que ella hizo todo un trabajo se llama Arqueología de la Ausencia, su trabajo, y fue como proyectar, digamos, las fotos de nuestros padres desaparecidos y colocarlos a cada uno de nosotros adelante de esa imagen proyectada. Entonces, era como tener la foto que nunca habías tenido con tu papá o tu mamá. Bueno, ahí tenías la posibilidad de tener una foto con ellos, siendo une adulto como eran ellos en ese entonces, ¿no? Cosa que la mayoría de las fotos de los desaparecidos, de los que tenemos, son con nosotros bebés o niños muy pequeños. Nunca hoy, digamos, no hay fotos de nuestros padres con nosotros
en esta edad, por ejemplo, ¿no? O en la edad que tuvieran ellos cuando fueron secuestrados. Yo hoy tengo 47 años, o sea que ya pasé, digamos, la edad de mi papá, que fue a los 29 que lo secuestran. Claro. ¿Y qué sentís cuando la ves, esa fotografía? Mira, me pasaron muchas cosas, porque esa foto, bueno, siempre la tuve como, obviamente, como muy presente. Eh, Tenía solamente esa foto, ¿no? O sea, quiero decir, ninguna copia. Esa foto, que además es una típica foto de los 70, ¿no? Con el cuadradito, con el marquito blanco, no sé si viste alguna foto de ese entonces, era como muy particular, digamos, ¿no? El tamaño, el recuadro, el borde blanco, los colores medio pasteles, ¿no? Pues no había como saturados por ahí como hay hoy. Eh, pero bueno, tengo esa sola foto y en un momento dado una amiga que es artista plástica me hizo un retrato mío, ella con diferentes familiares, ¿no? De detenidos desaparecidos, y la consigna era que, bueno, que después uno tenía que intervenir ese retrato que ella hizo, y bueno, yo llevé esa foto, ella pedía fotos en realidad. Entonces yo le digo, bueno, te la dejo, es la única que tengo, le dije, pero te la dejo, ponela en el retrato, que además ella le iba a exponer en una muestra, por eso pedía la intervención, ¿no? Entonces me dijo, pero ¿cómo? Si es la única que tenés, ¿me la vas a dar? Y sí, bueno, está bien, digamos, te la doy, bueno, supongo que en algún momento la recuperaré, pero en principio está bueno que esté en este retrato. Así que bueno, lo que hizo ella fue una amiga que a su vez trabajaba en un laboratorio, me imprimió 2 copias, o sea que hoy por hoy tengo de la misma foto 3 copias, pero bueno, la misma imagen. Claro, es Pero bueno, como es una imagen que siempre importante. me ha acompañado, digamos, quiero decir. Es como muy simbólico al mismo tiempo porque decir, bueno, es la única. Pero bueno, es una foto que uno, qué sé yo, la ve y realmente yo era bebé, ¿no? Pero mi papá estaba sonriendo, entonces uno también tiene como esa tranquilidad por ahí, que ves que está sonriendo, ¿no? Entonces, como que, bueno, la única imagen que queda es de papá sonriendo. Que está bueno que sea así, quiero Y decir, ¿no? Me gusta que sea así, y que no sea una imagen de tristeza o bueno, sí. claro, es como un momento muy lindo congelado. Claro, sí, y esa cuestión de esa palabra sobre todo, ¿no? Congelado, como que define mucho, porque claramente las historias quedaron suspendidas, ¿no? Quedaron congeladas en el tiempo, ¿no? Bueno, hemos escrito sobre eso, hay muchas personas que han investigado cosas de que sí, que el tiempo quedó de alguna manera detenido por el sentido de lo que significaba el secuestro y de no saber, ¿no? Porque hoy en día yo no sé dónde está enterrado mi papá, digamos, no tengo los restos, no hemos dado con ellos, no tenemos ninguna información de dónde fue, dónde estuvo, sí sabemos dónde estuvo detenido, pero sí, también sabemos que a los 2 días se lo llevaron de ahí y después perdimos el rastro, digamos. Entonces hay como una característica del desaparecido, de la desaparición forzada, que es esa incertidumbre de no saber, ¿no? De que el familiar se queda sin saber dónde está la persona, qué fue su destino, ¿no? Qué fue bueno, de su cuerpo, de sus restos. Entonces, como claramente esa incertidumbre te deja, vuelve a confirmar ese lugar del tiempo suspendido, porque la vida quedó detenida ahí, después la vida siguió, pero con esa ausencia, ¿no? Entonces, y con un montón de preguntas. Entonces, Claro. Y bueno, hablando de eso y teniendo en cuenta que sos parte de Hijos, ¿nos podrías explicar un poco cómo surgió y qué fueron los sketches realizados por la agrupación? sí, bueno, Hijos surge en el 95, en 1995, cuando ya varios, nosotros teníamos ya 20 y pico de años, ¿no? Eh, yo tuve una primera experiencia que fue en el 92, que fue que me convocaron, me llegó como una invitación de un grupo de psicólogos que conformaban el Movimiento Solidario de Salud Mental, y bueno, y estaban haciendo una investigación con hijos de desaparecidos y con jóvenes, digamos, que habían sufrido el terrorismo de Estado. Entonces, bueno, ahí tuve como mi primera, yo tenía 18 años ahí, en 91, 92, fue como mi primera experiencia
de estar con otros hijos iguales que yo tengo a mis primos que eran hijos de mis tíos desaparecidos y que ellos tuvieron a sus dos padres desaparecidos. Yo por suerte tuve solamente a mi papá desaparecido, mi mamá vive, me crié con ella, pero en el caso de mis primos, tuvieron a sus dos padres desaparecidos, se criaron con sus abuelos maternos, y bueno, es otra la historia también, ¿no? Y, bueno, esta era mi primera experiencia con otros hijos, y la verdad que fue interesante en el sentido conmovedor y que te movilizaba, porque en realidad era la primera vez que uno estaba con una persona que le había pasado exactamente lo mismo, no había nada que explicar, quiero decir, nos mirábamos y ya entendíamos todo, y no hacía falta preguntar cómo, cuándo, por qué, porque ya realmente era como, realmente una cuestión de identidad, ¿no? Esto fue en el 92. Y después, bueno, surge Hijos, como agrupación política, y ahí yo enseguida, no fui enseguida, como que me tomé un par de tiempo, recién entré en el 99. Y bueno, nada, digamos, quiero decir como que esta situación de la cuestión de la identidad estaba en ese momento como un poco más resuelta para mí, se ve, pero bueno, después sí tuve como una necesidad política, ¿no? De estar ahí, porque realmente ya había como otro discurso, había otros objetivos que no tenían que ver solo con la identidad, sino con intervenir, digamos, en el espacio público o en la política argentina, ¿no? Era un momento donde había impunidad, claramente estaban los genocidas caminando por la calle, libres, perdonados, indultados, entonces era un momento donde había como varios cuestionamientos, ¿no? De parte de nuestra. Al principio tenía que ver con eso, digamos, con una respuesta, digamos, una reacción a la falta de justicia en principio. Y después, bueno, también era como un momento donde había un montón de declaraciones de genocidas, que bueno, digamos, que como que reconfirmaban lo que habían hecho, diciendo que no se disculpaban o que no volverían a hacer, ¿no? Como, bueno, como provocaciones, ¿no? A nivel mediático, que hacían que uno, bueno, tuviera como mucha bronca. Entonces, la respuesta de los scratches tuvo que ver con eso, con dar una respuesta a la falta de justicia, en principio. Y esta cuestión como decir, bueno, si el Estado no los juzga, si el Estado los deja libres, si el Estado nos habla de reconciliación y de olvido, bueno, hablemosle a la sociedad, digamos. Mostrémosle a la sociedad que estos genocidas viven al lado nuestro, que son vecinos, y vayamos por el barrio a volantear y a avisarle al vecino que no sabe que en realidad tiene como vecino a un genocida, a un asesino. Y que ese asesino camina libremente, parece una persona mayor, pero en realidad esconde un pasado que es atroz, que es, digamos, que torturó, que violó, que robó bebés, ¿no? Entonces, bueno, el scratch tuvo que ver con eso, con construir la condena social en el barrio, con los vecinos, básicamente. Digamos, Claro. señalar, digamos, hacer visible que estos genocidas no podían estar libres, digamos, no podía haber un Estado que los perdonara con lo que habían hecho, digamos, y que era necesario impulsar otra vez los juicios, que habían sido detenidos, que habían sido, digamos, se habían cortado los procesos porque estaban las leyes de audiencia de vida, punto final, los indultos. Recién cuando en el 2001, 2003, cuando se anulan esas leyes, recién ahí se reabren las causas y empieza a haber juicios de lesa humanidad, ¿no? Pero bueno, en la etapa, digamos, intermedia entre eso y que finalmente haya juicios, el scratch sirvió para lograr conciencia social y condena social, y poner el tema, más que nada, en agenda, en debate público, ¿no? Que se habla de esto, porque tampoco se hablaba, ¿no? Claro, totalmente. ¿Y alguna vez tuvieron algún problema? ¿Cómo reaccionaban los escrachados? ¿Cómo? ¿Alguna vez tuvieron algún problema? ¿Cómo reaccionaban los escrachados? Sí, tuvimos algunos problemas. Mira, eso dependía básicamente del barrio, ¿no? Digamos, no era lo mismo hacer un scratch, por ejemplo, en Bajo Flores, que en Belgrano R. Quiero decir, como Belgrano R había como en todas las cuadras había una garita de policía, entonces era más complicado el despliegue del scratch, que era instalarse en una plaza, hacer volanteadas por las casas, hacer una obra de teatro en la calle,
hacer una radio abierta, hacer una pintada en un paredón, digo, todo ese despliegue, todo ese soporte de diversos, justamente soportes dispositivos, ¿no? De comunicación, bueno, eso, generaba un despliegue, digamos, 30 chicos, chicas pintando una pared, generaba como un movimiento en el barrio, digamos, o en la cuadra. Entonces, si era un barrio donde había muchos policías dando vueltas, bueno, eso era como medio imposible, en algún momento nos íbamos a cruzar. Entonces no era lo mismo, por ejemplo, Belgrano de Barre, que ir a trabajar a un barrio como Bajo Flores o Flores Sur, donde claramente había como otras organizaciones barriales ya laburando diferentes temas, entonces ya había como un entramado social de organizaciones y vecinos, ¿no? Era distinto. Y también tenía que ver eso la reacción del escrachado, porque bueno, por ejemplo, nos ha pasado por ejemplo, bueno, al principio pasaba que había vecinos que estaban a favor y vecinos en contra, eso sí, ¿no? Después, bueno, pasaba que, por ejemplo, un genocida, en una oportunidad, vivía en la casa, estaba como activo, el tipo, además seguía trabajando en una agencia de seguridad privada, entonces lo que hacía era, nosotros hacíamos una pintada y al otro día aparecía toda tachada de negro, ¿no? Como que nos respondía en ese sentido, ¿no? Como que nos boicoteaba las actividades, ¿no? O sea, nunca tuvimos como ningún... Sí, por ahí hubo una oportunidad donde hubo un par de amenazas telefónicas, pero no llegaron a más, digamos. Pero bueno, sí, hubo diversas reacciones. Por ejemplo, pasaba también que nos enteramos, después de hacer el scratch nos enteramos que el tipo se tuvo que mudar, porque realmente había zonas donde realmente los vecinos lo repudiaban. Digamos, realmente sucedió, no te digo en todos, pero sucedió en algunos que la condena social funcionó, digamos, que tampoco era nada violento, sino que obviamente la reacción del vecino tenía que ver con, no lo dejaba tranquilo en el sentido que sabía quién era, por ahí recibía mensajes, insultos, qué sé yo, pero hubo varios que tuvieron que mudarse después la experiencia por ahí. Como que pudieron lograr ese objetivo de la condena social. Yo sé que hace unos años publicaste un libro que se llama Scratch e Imágenes de una generación que nos devolvió la historia, que es una recopilación de todas estas fotos que vos sacaste entre 1999 y 2006. ¿Vos por qué crees que fue tan importante realizar fotografías durante los scratches? Bueno, en principio a mí se me jugaron varias cosas a la vez. Yo en ese momento también estaba en la facultad estudiando comunicación, estudiaba paralelamente fotografía, era como mis primeras fotos en realidad, ¿no? Y me daba cuenta al mismo tiempo que había que registrar ese trabajo, digamos. Me parecía que era algo totalmente novedoso, por lo menos yo en ese momento que tenía 20 y pico de años, nunca había vivido una experiencia así, nunca había visto una institución de construcción así, tan territorial, quizás tan de forma colectiva, ¿no? Porque realmente era un trabajo de un grupo, que se sumaban vecinos, se sumaban estudiantes, se sumaban sindicatos, se sumaban trabajadores, no sé, quiero decir, nosotros hacíamos la reunión en el propio barrio, y siempre estuvo abierta a todo el mundo, digamos. Sí había algunas condiciones, por ejemplo, no venían partidos políticos porque nosotros claramente teníamos un objetivo como hijos, que era que pertenecíamos como una nueva forma de hacer política, en el sentido que no queremos los partidos tradicionales, por ejemplo, ¿no? Entonces, las reuniones son en asamblea, todos decidimos, todos votamos, en realidad no votamos, es por consenso, que se llega a una idea, se discute 1000 veces, pero se llega a un consenso, todos de acuerdo, todos opinamos. Entonces era como una nueva forma de hacer política en ese momento, ¿no? Estoy hablando de año 95, bueno, sí, antes del 2001, ponele, ¿no? Después fue en el 2001 con la crisis y todo lo demás, por ahí se hizo un poco más común esta cosa de hacer asambleas, de que todo se discute, de que todos, ¿no? Pero en ese momento era como, o por lo menos era mi primera experiencia, entonces hubo un momento donde dije, bueno, esto hay que registrarlo, digamos. Hay que sacar fotos, porque bueno,
yo estudiaba comunicación y veía que además todo lo que había estudiado, como era como llevarlo a la práctica, ¿no? Hacer una radio abierta en la plaza, hacer pegatinas, escribir un discurso en forma colectiva, todo era como llevar a la práctica lo que había estudiado. Entonces, bueno, había que registrarlo de alguna manera, y bueno, surgió la foto. Y después también porque había como una cuestión de, por ejemplo, el Scratch en sí también tenía como esa impronta de hacer visible lo que se había ocultado, que era la imagen del genocida, por ejemplo, viviendo libremente, ¿no? Entonces, si bien mis fotos no son de un genocida en particular, sino que es de toda la construcción nuestra, digamos, de toda el armado, como el backstage por ahí del Scratch, bueno, también había que hacerlo visible, ¿no? Con esa lógica de tantos años de ocultamiento, ¿no? Y de invisibilidad, bueno, hay que empezar a mostrar lo que hacemos, un poco con esa idea, ¿no? Claro. ¿Y cuál es la fotografía de tu libro que más te impacta al verla? Ay, qué pregunta. No, qué sé yo. Hay varias que son así como muy significativas. Bueno, la tapa es una de ellas, ¿no? Es una compañera, si bien no es por la compañera en sí, sino que es como que registra, digamos, un estado de ánimo, ¿no? El Scratch era, más allá de lo que nos unió, que tal vez era como el dolor, la bronca, digamos, el Scratch era una fiesta popular, realmente era un momento de alegría y de emociones mezcladas. Y la foto de la tapa es, bueno, muestra un momento de la marcha, ¿no? Donde están todos saltando, con los brazos abiertos, ¿no? Como festejando, digamos. Porque además también lo que se daba en ese festejo de la calle era que después, que digamos, esto, vuelvo a lo mismo, volvamos a la época de los 90, finales de los 90, cuando en realidad no era común que se tomara la calle pública, no de esto, reapropiarse de la calle, del espacio público. Después sí, por ahí se hizo más común, y hoy en día ni hablar, hoy es, obviamente, que pasa algo y vamos todos a la calle. Pero en ese momento no era tan común. Entonces, la alegría, digamos, la situación de estar apropiándose del espacio público para tomar la palabra, era un momento, digamos, emotivo, ¿no? Como de mucha euforia. Entonces, bueno, la foto un poco transmite también ese estado de ánimo, ¿no? De estar ahí con el cuerpo, ¿no? Eso, poner el cuerpo. Claro, sí. Entonces, bueno, esa foto es una de las que más me gustan. Después hay también otra foto de cuando estamos frente a la casa de un genocida. Bueno, justo es una imagen de muchas compañeras mujeres, ¿no? Como levantando la mano. Pero bueno, sí, hay varias de ese libro que además son muy significativas porque además son puntualmente como el trabajo en el barrio, en el momento, ¿no? De estar ahí. Claro, son muy impactantes, sí. Hay una que yo encontré, una de vos sosteniendo una imagen de tu papá durante el juicio en el que el Tribunal Federal de Mar del Plata condenó a los responsables del secuestro y la desaparición de tu papá y de tus tíos después de 23 años de impunidad. Y eso también es muy impactante. ¿Vos nos puedes contar cómo fue ese juicio? Sí, ese juicio, bueno, fue en Mar del Plata, ¿no? Tuvimos que viajar para estar ahí ese día, en el momento de la declaración. En ese juicio yo al principio no iba a declarar, porque bueno, en realidad lo impulsó mi primo, como yo estuve mucho en los años en que se armó, digamos, la causa y se llegó a instrucción y se elevó a juicio oral, bueno. O sea, como se hizo más cargo uno de mis primos, en realidad iba a declarar él, iba a declarar mi mamá, iba a declarar otro tío, pero en realidad, bueno, al final después se abrió por suerte, ¿no? Para mí fue realmente un momento de reparador, digamos. Y bueno, declaré, y bueno, fue interesante, porque fue toda una mañana en la que ese Tribunal Oral Federal 1 de Mar del Plata se lo dedicó a mi familia, a Colomar, o sea, a mis primos, a mí, a mi mamá. Entonces fue toda una mañana de escuchar los relatos que yo ya conocía, pero bueno,
estuvo bueno, porque yo después escribí un texto contando esto, que aparece en un libro que después si quieres hablamos. Fue la primera vez que nosotros pudimos hacer como un duelo colectivo, digamos, toda mi familia. Porque si bien esto nosotros lo hablamos varias veces, nunca fue tan profundo, digamos. En el sentido que después de 42 años era la primera vez que uno se sentaba a hablar frente a 3 jueces. En definitiva, que te escucharan y que vos tuvieras la oportunidad de decir algo, ¿no? Porque, bueno, si bien lo habíamos dicho en diferentes momentos, nunca fue un momento tan particular como para la propia justicia la que escucha, o que nombró a mi papá, o nombró a mi tío y a mi tía, ¿no? Con su nombre y apellido, digo. Entonces, bueno, fue conmovedor por ese lado, por la situación del duelo colectivo, ¿no? Y después porque, bueno, para mí fue interesante porque yo hice toda una descarga, te diría, como más política, en el sentido que yo no tengo datos de mi papá, digamos, no hay datos que yo pueda reconstruir la historia de cómo fue. Lo que sé lo conozco por relatos de otros, pero no. Entonces, bueno, el testimonio tuvo que ver con otra cosa, con tratar de recuperar la imagen positiva de ellos, en el sentido de que no fueron ni terroristas, ni subversivos, ni tirabombas, ¿no? Entonces, poder deconstruir toda esa imagen negativa que el Estado o que el poder construyó por años, que mantuvo esa imagen, ¿no? Como si los desaparecidos fueran todos terroristas. Bueno, la verdad que a mí me sirve decir, no, la verdad que no. La mayoría eran jóvenes estudiantes, la mayoría eran trabajadores y trabajadoras que tenían otro modelo de país, otra idea, otro compromiso con otra idea de igualdad, de justicia, y que luchaban por eso, digamos, y que se oponían a una dictadura feroz y a un neoliberalismo excluyente, ¿no? Entonces, digamos, poder recuperar, digamos, esa imagen de que no eran subversivos ni terroristas ni monstruos, que eran personas comunes y corrientes, digamos, con sueños, con ideas, con proyectos, y la verdad que estuvo bueno poder decirlo, ¿no? Y que te escuchen y que después, bueno, den una sentencia como la que dieron, ¿no? La verdad que fue un momento interesante. Claro, y ya que estamos hablando de las imágenes positivas, y por último, para cerrar la entrevista, yo tengo entendido de que vos tenés 2 hijos, Mora y Bruno. Sí. Y que estuvimos hablando de imágenes durante toda la entrevista y por lo que acabas de decir, quisiera preguntarte qué imagen querés que tus hijos tengan de tu papá. Bueno, esa como la persona que era, digamos, una persona que era buena persona, que tenía, digamos, sueños como cualquier otro, que tenía una idea de un país distinto, de que haya igualdad, de que haya justicia, digo, en un momento yo esto lo digo en declaraciones de juicio, mi papá llegó a Mar del Plata llevando libros de arte, digamos, y terminó secuestrado. Entonces, digo, es llamativo, porque decís, en realidad proponía otra cosa, llegó a su idea proponiendo otra cosa, ¿entendés? Y se lo terminan matando por algo que no. Entonces, bueno, recuperar esa situación. No es casual que yo hoy haga libros, tenga una editorial, ¿no? Como esta idea de transmitir un mensaje cultural, político, otras ideas, otras visiones, compartir eso, la posibilidad de tener otras imágenes, otras ideas, otras visiones, ¿no? Que cuestionen, digamos, el orden impuesto, que propongan eso, que propongan imaginar otros futuros, ¿no? Otras imágenes. Bueno, creo que mis hijos tienen como esa idea de lo que fue su abuelo, de lo que fue el hermano de su abuelo. Nada, personas solidarias, digo, en definitiva mis tíos fueron personas que dedicaron su vida a que otra gente esté bien, digamos, que otra gente tenga, digamos, un tío como pediatra, digamos, organizó un proyecto de una farmacia social, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, terminaba de trabajar en un hospital y seguía atendiendo en su casa gratis, digo, estas cosas que por ahí a uno hoy en día no les llama la atención, bueno, en otro momento sí, era como, bueno, es la forma que eligió vivir y su solidaridad, digamos. La verdad que si eso
prendes, y eso lo pueden tomar mis hijos, y los hijos de mis primos, y la verdad que estaría buenísimo. Porque bueno, habla de buenas personas, o de esto, como de valores solidarios que es interesante recuperar. Claro. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias por este espacio y por tus palabras. La verdad, todo muy interesante. Bueno, gracias a vos y buenísimo. Y cuando quieran, hacemos otra, porque bueno, siempre está como esta idea de eso, de transmitir estos mensajes para que, ayuden que nos ayuden a comprender, y también a los jóvenes, obvio, lo que fue ese momento, y sobre todo como esto, como valores y como ideas que fueron borradas, ¿no? Que en definitiva, digamos, ahí tuvo una tradición de emancipación y de lucha que fue borrada por la dictadura, por el poder hegemónico, ¿no? Digamos, quiero decir, como un montón de historias de vida que se perdieron, que no se conocen. Y la verdad que son muy interesantes porque, bueno, porque nos ayudan a comprender ese momento y nos ayudan a imaginar y a intervenir en las luchas de hoy, ¿no? Entonces, es interesante por eso también, intervenir en las luchas de hoy. Sí. Así que bueno, muchas gracias a vos. Genial, muchas gracias. Bueno, a vos, un gusto.